perdón, mamá, perdón. Una presentación, $5,000. 5. Tienes que dejar que la gente se preocupe por ti y ahora yo me voy a preocupar por ti. ¿De acuerdo? ¿Y si tenemos un hijo? Pero tenemos que firmar un contrato. ¿Un contrato? No. Un contrato a mí no me parece buena idea. ¿Dónde salió del manicomio? ¡Casa! ¡Fuera! ¿Qué le pasa? ¡Fuera! ¡Le voy a mostrar de dónde salí, desgraciado! Si te sales sin permiso, voy y te saco de los cabellos. ¡No aguanto esta vida! De ahora en adelante es Vanessa la que va a pagar sus propios estudios. Yo estoy loco, sí. Y me estoy matando, sí. Pero por tu mamá. Yo solo tengo ojos para mis hijos. Y eso también se viene en mi contra. Mi madre me llamó. La señora Giselle viene a conocer a tu familia. Y ya puso fecha y todo. ¿En 2 días? O sea, pasado mañana. Así es. En 2 días conoceremos a la madre de Antonio. Al fin. Ni que fuera el Papa para tener que pedirle audiencia. Además, a ella es a quien le interesa mostrarse y que nosotros la probemos. Mamá, no hables así. Además, esa señora no tiene por qué estar aparentando ni necesitando nada. Cuando la vea te cuento. ¿Sabes qué? No sé, pero es que tanto misterio para planificar este encuentro. Razones ocultas debe tener. Pero descuida, mi amor. A partir de este momento voy a planificar la cena de recibimiento para la madre de tu, por ahora, semi-comprometido. Ok. Ya deja eso, comadre. No te lastimes más. A veces las personas decimos cosas sin pensar. Tienes que aceptar que de un tiempo acá pareciera que eres indestructible. Todo lo puedes, todo lo arreglas, todo lo aguantas. Bueno, ¿y qué? ¿Eso acaso es malo o qué? No, claro que no. Pero después viene alguien como Antonio que te dice cosas que te lastiman precisamente porque piensa que tú puedes. Pues es que así es. Yo puedo con todo porque tengo que poder con todo. Desde que murió José, yo me encargo de resolverle la vida a todos los demás. Bueno, pero tal vez a alguien le gustaría ayudarte a poder con todo. ¿No lo has pensado? Celeste, tú vas a seguir insistiendo en eso. Digo, Gabriel. O por ejemplo, ¿no? Está que se muere por ti, comadre. Nada más está esperando que lo mires con ojitos brillosos para ponerte el cielo a tus pies. Ojitos brillosos. A ver, ¿qué ridiculez es esa, comadre? Sí, ridicules. No te hagas, comadre, que te conozco perfectamente bien. Y sé que te mueres porque alguien te acaricie, te haga el amor. Pero ese alguien nomás no llega, ¿verdad? No llega. Ni llegará jamás. Porque esa puerta se cerró y yo eché a volar la llave, fíjate. Sí, perdón, lo dije mal porque resulta que ya estás muerta. Pero resulta que si abres la puerta, podría entrar algún candidato que te haga, digamos... Nacer de nuevo. Eso, crear un personaje es así como nacer de nuevo. Por eso necesito conocerlo a la perfección. Y solo tú me puedes dar toda la información que necesito. A ver, dime. Por ejemplo, querido, ¿dónde se supone que yo vivo? Bueno, tú vives en... Espera. Quería grabarte. ¿Puedo? Sí. Es que es para escucharlo en la noche mientras duermo. A ver, ¿dónde se supone que yo vivo? En Texas, en una hacienda ganadera. ¿Y qué se supone que hago yo allí? ¿Morirme de aburrimiento y de melancolía por mi hijito? ¿No puedo ser una de esas mujeres ricachonas de New York que viven en un loft? No porque crías ganado. Y amas la vida en la granja. Amas la vida en la granja. Es importante. A ver, ¿y eres hijo único o tengo muchos más hijos guapos así como tú? Sí, soy hijo único. Maridos, ¿cuántos tuve? Esto es importante. Solo uno. Usted es viuda. Mujer de un solo amor. Es una lástima, pero mi padre murió de un ataque al corazón fulminante mientras dormía. Claro. Y por eso yo tuve que encargarme de los negocios. Exacto. Oye, espera, hay algo que me tiene como incómoda. ¿Qué es?
Yo entiendo que le mientas a los padres de la chica porque al fin y al cabo ustedes se casan y ellos se tienen que resignar. Pero ¿y ella? Mira que tarde o temprano se va a dar cuenta de que todo lo que dijiste era mentira. Mi amor por ella es verdadero y yo amo a Patricia. ¿Y entonces por qué engañas a la pobre? Porque no la quiero perder y haré lo que sea necesario para que eso no suceda. Oye, no me grites que soy tu madre. Pero si yo me tengo que inventar un cuento diciendo de que mi madre murió en un accidente para que nadie más la vea, no me importa, lo hago. Antonio jamás me ha mentido. Y si él dice que su madre es lo que es, pues es lo que es. No entiendo por qué siempre tienes que desconfiar de todo el mundo, mamá. Ay, Antonio es el hombre de mi vida y por eso quiero que su madre se sienta como en su casa. Yo lo que no quiero es que las cosas vayan rápido y luego tengamos que arrepentirnos. Pero no te preocupes, mi amor. La recibiremos con todos los honores en esta casa. Será una noche inolvidable. Así será. Princesa. ¿Soberana de Luxor? ¿Qué quieres, esclavo? Si escuché bien, va a haber compromiso. Es solo una cena de presentación. Y si depende de mí, no habrá ningún compromiso. Cada vez que hacemos esto me hace sentir tan viva, tanto como cuando hacemos un desfile. No, más. Muy buenos días a todos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, hicimos muy bien en regresar un día antes de lo planeado, amor. Nos llegó un pedido enorme. Quiero dar los detalles de operación a todo el equipo, pero quiero ver los tejidos. Ok. ¿Esperas o...? No, Ok. sí, yo voy checando mi agenda. Ven, dame eso. A ver, acláreme aquí, por favor. Alguien te vino a buscar y no es para comprar una moto, ¿eh? Mire, si vino a molestarme por lo de Amalia, déjeme decirle que yo no voy a estar Tranquilo, tolerando... muchacho, que aún no he dicho nada. No hace falta. Después de lo que me dijo la última vez, ya me lo pude imaginar. Pues te imaginas mal. Vine a hacerte una invitación. ¿Una invitación? ¿Qué invitación? Vine a darte la oportunidad para que te presentes de manera apropiada con el resto de la familia. Ah, ¿y cómo sería eso? Voy a hacer una cena mañana en mi casa. Vamos a estar todos. A las 8. Sé puntual. ¿Mi mamá? Me invitó a cenar a tu casa mañana. ¿Te invitó a cenar sin decirme nada? Ya es oficial, nena. Ya somos novios. Ay, ¿crees que doña Griselda te aceptó? Ella solo te está dando cuerda para comprometerte. Yo no me pienso echar para atrás, nunca. Te amo, Amalia. Esther, mi amor, ven por acá. Ven. Qué belleza. Mi amor, mira esto, no puedo dejar de verlos. ¿Qué te parece? Están lindos. Sí, sí, están lindos. Pensé que ibas a estar igual de feliz que yo. Mi amor, estoy feliz. Digo, ¿quién no estaría contenta en medio de tanto color? Esther, mi amor, yo te conozco muy bien. ¿Qué pasa? Juan Pablo, qué manía la tuya de preguntarme qué me pasa. No me pasa absolutamente nada, mi amor. Gracias. Estás así por culpa de ella, ¿verdad? ¿Por culpa de quién? Tú sabes perfectamente de quién estoy hablando, Esther. De nuestra inesperada amiga de viaje, Alba Perkins. No vamos a volver a hablar de ese asunto, ¿sí? Es que ella es su producto altamente perecedero. No hables así, Juan Pablo, por favor, estoy bien. Mi amor, desde que nos cruzamos con la doctora preña mujeres con semen de otros, has cambiado.
Ay, bueno, sí. Ok, lo acepto, me conoces muy bien. Me afectó. Me deprimió un poquito. Pero voy a estar bien, ¿ok? Voy a estar bien. Mimi, Rachel. Hace mucho que estoy en este mundo, pero nunca me canso de decir qué hermoso es. Hablando sola, doña Olga. No, querida, estoy platicando contigo. Venga, déjeme, yo la ayudo. Ajá. A ver. Aquí tiene. Ay, gracias. Siente el olor. Ay, a las mujeres les encanta. Espere. Aquí tiene. Ay, gracias. ¿Tomaste tu parte? Ay, sí, pero ya casi me la gasté toda. Pues si quieres te puedo hacer un adelanto a cuenta de las ventas que hiciste. Ay, no es necesario. Ay, todas las cremas son diferentes a las demás, pero tienen el mismo aroma y el mismo color. ¿Cómo lo hace? Aprendí con mi bisabuela, que lo aprendió de su abuela. Y así hasta el principio del mundo. ¿Tú también podrías aprender? Ay, no creo, doña Olga, no me siento capaz. Te estás arriesgando demasiado, Antonio. Sí, lo sé, pero la cena ya está programada y no hay marcha atrás. No, sí la hay. ¿Por qué no le dices a Patricia que tu familia no tiene ni un quinto partido por la mitad y que tu mamá es doña Griselda? Pero tú te volviste loco, Daniel, o se te soltó un tornillo. ¿Decirles que mi mamá es la handyman que les arregló las luces del jardín el otro día? No. Ni muerto. Ok. Después no digas que no te lo advertí. Mamá, ¿me puedes dar dinero? Es que esta noche tengo una reunión en la playa y pues cada quien va a llevar algo de tomar. Pues tú puedes llevar agua, Leonardo. Hay un tanque lleno en la casa. Ay, mamá, por lo menos unas cervezas. No hay dinero para cervezas. Ay, mamá. Y menos para ti que eres menor de edad. Estoy hablando en serio. Hey, Leonardo, no le levantes la voz a tu madre. Ay, tú cállate, que yo sé muy bien lo que a ti te interesa de mi mamá. ¿Y qué te pasa? Leonardo, suficiente. Sí, suficiente. Ay, lo que me faltaba. Ahora el dueño va a venir a darme el discurso sobre la importancia del trabajo y todo lo demás, ¿no? Pues sí, Leonardo. El trabajo dignifica y además te hace hombre. ¿Un hombre? ¿Triste como tú? ¡Leonardo! ¡Míralo! Trabaja 70 horas al día. ¿Acaso eso es vida? ¿Y qué le pasa a los hijos que piensan que la vida viene así nomás? Que no hay que ni trabajar ni luchar por ella. Griselda. Ay, no. Mucho juez y un solo acusado. Yo mejor me voy. Griselda, Gabriel, les pido disculpas por Leonardo, ¿sí? No te preocupes, Clara. Los hijos son impredecibles. Gabriel, mañana voy a tener una cena en mi casa y me gustaría invitarte. Es una cena familiar, así que vístete de domingo, bañadito, peinadito y arregladito. Ahí te espero. Yo iré contigo a buscar a tu madre al aeropuerto. ¡No! ¿Y por qué no? Es que mejor voy solo. Mi madre se estresa muchísimo cuando viaja y va a llegar cansada. ¿A qué horas llega tu madre? Buena señora Teresa Cristina. Ella llega mañana, ya anocheciendo. Precisamente por eso quedamos en que la cena sería pasado mañana. Creo que sería bueno que fueras, Patricia. Y en tu coche, por supuesto. No pretenderás ir por tu madre moto, ¿o sí? No, claro que no. Yo rento un auto, así no hay... No, el auto de Patricia es perfecto. No creo que sea necesario, de verdad, no hace falta. Haremos algo mejor. Mi auto es más grande, más cómodo, así que yo iré con ustedes. Mamá,
¡Qué maravillosa idea, sí! Eso simplificaría todo. Conozco a tu madre en el aeropuerto y así rompemos el hielo para la cena del día siguiente. Discúlpeme, pero que usted vaya al aeropuerto a buscar a mi madre, no, eso es demasiado, de verdad, no hace falta. No veo por qué. ¿Eso es una tensión? Sí, amor. Así tu madre verá que todos estamos contentos con su llegada. ¿Hay algún problema con ella? Si prefieres, no la frecuentamos. No, para nada, no se preocupe. Es más, si usted quiere, vamos los tres. Yo averiguo en qué vuelo viene y vamos. Perfecto. ¿Quién era, mamá? Un número privado y siendo así, yo no contesto. No contesto. Patty, no hace falta que tu mamá vaya al aeropuerto. Tú la conoces, ¿verdad? Ella odia esperar. ¿Y si el vuelo se retrasa? Amor, olvídalo. Cuando doña Teresa Cristina decide una cosa, no hay quien le haga cambiar de opinión. Ay, tranquilo. A ver, ¿y desde cuándo te tengo que pedir permiso a ti antes de hacer las cosas? Si invitas a Rafa a cenar, tiene que ver conmigo, ¿no es cierto? Me hubiera gustado que lo habláramos primero. Pues, si quieres retiro la invitación. Ay, lo iba a hacer, Amalia. Pero el boquiflojo de tu vamos a ver si es que llega a ser novio se me adelantó. Ya lo sabes. Y yo lo único que quiero es que te quedes tranquila. Yo te voy a ayudar a preparar la cena. Y te prometo que lo voy a tratar muy bien. ¿Estás segura? Sí, mi amor, sí. Además, solo otra cosita. Voy a advertirle que mucho cuidado con hacerte daño o hacerte sufrir. Porque si eso pasa, lo mato. Lo sé. ¿De verdad? Así es. Mañana ceno en tu casa. ¿Viste que después de todo sí te ayudé con mi madre? Pues sí, la verdad sí me sorprendió. Ella vino aquí, me lanzó la invitación en mi cara y se fue apurada. ¿No me dejas en paz? ¿No te parece suficiente todo lo que me has quitado, robado, chantajeado? ¿Por qué no me dejas en paz? Sufrido en el pasado y las cosas del amor se fueron yendo día a día. Cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cae.
la mirada al cielo. Me llaman marido en alquiler. Señor, no.